Muy buenas noches a las personas que hoy vienen por primera vez, sean bienvenidos. A las personas no alcohólicas, familiares, amigos y a todos mis compañeros y compañeras en Alcohólicos Anónimos. Mi nombre es Antonio y soy alcohólico. El beber no es más que un síntoma de trastornos más serios, más profundos de la personalidad. Es únicamente lo que se ve externamente, lo que el mundo ve, lo que uno hace. Es como la punta del iceberg, es únicamente lo que en apariencia sucede, pero en el fondo, atrás de esa conducta autodestructiva del beber compulsivamente alcohol y de ser compulsivos para muchas otras cosas, para drogarse, para tomar café, para fumar, para comer, para lo que sea, ¿no? Cuando hay chance. Son solo síntomas de esta enfermedad que es física, mental y espiritual. Una perversa enfermedad del alma. Y dentro de este aspecto espiritual de la enfermedad, el grado máximo de la enfermedad, espiritualmente hablando, lo dice la religión, lo dice la ciencia, lo dice Jelinek en la tabla de la alcoholomanía, el pináculo, la cúspide, el grado máximo de la enfermedad espiritualmente hablando, es el resentimiento. Lo define ahí en la tabla, tumores malignos, lleno de odio y rencor, envidia. El alcohólico no quiere perdonar ni puede tampoco. Inconscientemente está buscando su autodestrucción. Este es el resultado de una vida con hondos resentimientos. Los últimos 2 años de mi alcoholismo yo ya no bebía por diversión. Los últimos años de mi alcoholismo, el resentimiento no solo había sido el detonador de mi forma de beber, sino que al final me llevó a resentirme irracionalmente con personas como mi hermano, como mi esposa, como otras personas que tuvieron el accidente de toparse conmigo, y ya mi forma de beber era de conmiserarme, de hablar mal de ellos. No les hablaba directamente, me distancié de la familia porque es una forma de reaccionar ante el resentimiento, irme lejos de los familiares, y el sol entre más lejos mejor, porque me sentía herido, me sentía lastimado, me sentía rechazado y me creía víctima de las circunstancias, y hablaba muy mal de mi familia, de mi esposa, de mis hermanos. Ayer hablé de mi mentalidad como borracho activo, y hay personas que no tienen mente receptiva y luego dicen, qué mal habla de la mujer. Bueno, así pensaba como borracho, no alcanzó a captar cómo pienso ahora que no bebo, ¿no? Pero es que es la verdad, tengo que expresar cómo pensaba, cómo veía el mundo al revés, cómo pensaba que yo tenía la razón, cómo pensaba que todo el mundo estaba equivocado, que estaban en contra de mí. A mí me ha interesado entender por qué unas personas bebemos y otros no, por qué unos se vuelven adictos al alcohol, por qué hay personas que se vuelven neuróticas y no beben, otros porque son drogadictos, otros porque adictos al sexo, otros porque están llenos de depresión, de ansiedad, de miedos, sin ser alcohólicos. Y una de las fuentes de las que surge Alcohólicos Anónimos me da a mí una respuesta. Hubo un estudio a principios de siglo de un autor que ayudó a que se formara Alcohólicos Anónimos. Son las experiencias espirituales de William James. Este hombre, desde antes de que se hablara ahora que había una predisposición al alcoholismo, él sabía que emocionalmente, espiritualmente, psicológicamente, había una predisposición al alcoholismo. Porque el que deje de creer en el amor de la madre, del padre, el que corta las raíces, ese árbol se seca en automático. No necesitaron darme cursos de ateísmo para hacerme ateo. Dejé de creer en el ser humano y dejé de creer en Dios. Y en AA funciona al revés.
Empecé a creer en el ser humano, empecé a creer en mí que podía dejar de beber, confié por primera vez un día en un padrino y empecé a creer en Dios. Tampoco me evangelizaron. Pero antes de trabajar los resentimientos yo no podía aceptar estas verdades. Dice que aquel que tiene hondos resentimientos está, aparte de las características que tiene el resentimiento, que mata más alcohólicos que el alcohol mismo. Antes de beber, cuando bebíamos y ya sin beber, el resentimiento sigue destruyendo vidas. ¿Cuántas vidas torcidas a causa de este sentimiento no detectado? Vidas opacadas, entristecidos, nos volvemos sarcásticos, exhibicionistas, en nuestras relaciones con los demás, ásperos, o sea, mil deformaciones de la personalidad, porque no puede emerger la auténtica personalidad que tenemos dentro de nosotros, porque el resentimiento lo obstruye. Y aquel que está resentido, dice el 5º capítulo, cómo trabaja el programa, por algo toca este tema. No va a avanzar ni un ápice, o sea, nada. Para que a la señora no les extrañe, ¿por qué si tiene tantos años en AA? Está peor, pues sí está peor. Porque sigue envenenado espiritualmente y le está progresando la enfermedad espiritual. No basta dejar de beber. Porque el que está resentido no va a avanzar ni un ápice espiritualmente hablando. No funciona el programa. Por eso a veces primero hay que trabajar con el recién llegado los resentimientos y luego hay que trabajar el primer paso. Fíjense. Esa es mi experiencia. Yo he tenido que trabajar con personas que llegan muy envenenados como yo, y eso hizo mi padrino conmigo. Pero quiero decirles que el resentimiento no es algo así que se detecte, es igual que el alcoholismo, se niega. Cuando yo llegué al grupo, separé a mi esposa, sin hablarle a mi familia por meses, por años, empecé a escuchar las reuniones y escuchaba a los compañeros que hablaban de sus resentimientos con sus padres, con su madre. Qué mal están estos amigos. A la madre no se le debe juzgar, pensaba yo. A la madre se le venera por esas ideas que le meten a uno en la televisión y el Día de las Madres y todo eso. Qué mal están. Y le decía a mi padrino, yo me pegué luego a una persona, ese instinto sí tuve de conservación, de confiar, de acercarme a un ser humano. Y un día un amigo compartió que se había peleado con su esposa, y terminando la junta afuera del grupo le llamé la atención. Oye, le dije, a la mujer no se le toca ni con el pétalo de una rosa. Y yo el último pleito con mi vieja había sido con cuchillos. Estará zafado el alcohol, pero inconsciente, bloqueado. No, o sea, y le dicen a uno, oye, ¿tú estás resentido? No, yo no estoy resentido. Has de estar muy sano. Luego se ve el que está resentido. El que está resentido habla mucho de los demás. Habla mucho de la persona que está, critica mucho, juzga mucho, porque no puede perdonar, entonces trae aquello y aquello. A mí me dicen, yo nunca conocí a nadie, me dice un amigo no alcohólico, que hablara tan mal de su madre y de su hermano como tú. Y no me conoció cuando ya me casé, porque entonces con la que hablaba mal era de mi esposa. Porque los resentimientos tienen una característica, se transfieren a personas en el presente, son como cheques que se endosan. El resentimiento con mi madre puede estar muerta, ahora lo siento con mi esposa. Así, reacciones que yo tenía con ella no era por cosas que me hacía mi esposa, era el resentimiento con mi madre. Por eso en los grupos es muy peligroso personas llenas de resentimiento, más el misógeno que odia a la mujer porque odia a su madre, porque tuvo complejos de Edipo no superados, porque sintió atracción sexual de su madre y se avergonzó. Entonces llega la mujer en AA y le empieza a agredir, porque cree que es su mamá o sus hermanas las que están llegando, y empieza dentro de AA a agredir a la mujer. Se da mucho. Hombres que odian a la mujer y dicen enamorarse de ella, y esto afecta el que la mujer no esté en AA. Hombres llenos de celos, pues celaba yo a mi mamá, que no ande celando hasta las compañeras. La primera alcohólica que llegó al grupo
yo me inicié en un grupo y me cambié a Mante, Tamaulipas, formé otro grupo. La primera alcohólica que llegó, olvide, jovencita, la nena, iba a la escuela, estaba en la universidad, que nadie la tocara a la nena, hijuela. Lo mismo que había hecho con mis hermanas, con mi mamá de Celadas, lo mismo quiero no hacer en AA. Andarle cuidando otros asuntos a las compañeras. O sea, todo lo que no hemos superado lo vamos a volver a vivir en A, porque se están transfiriendo los resentimientos. Esa es la enfermedad. Puede estar muerta la persona con la que me resentí, pero en mi mente está vivo el resentimiento y lo transfiero a otros. ¿Por qué las antipatías? De repente veo una persona que ni conozco y nunca me hizo nada, y le parece que hasta el estómago como que se mete un gato al bebé, ahí viene ese hijuela. Me recuerda a una persona que me dañó en el pasado, una persona con la que tengo un resentimiento, su propio aspecto, algo me recuerda. Entonces, este es el problema de los resentimientos. El que llega resentido con el padre al grupo, va a ser mal agradecido con el padrino. Si no se le peló el padre, menos el padrino. Así de fácil. Yo ya, por mi enfermedad, veo cómo viene la enfermedad de los demás. El que trae bronca, así es, en AA es un laboratorio donde volvemos a experimentar las relaciones enfermas, pero para sanarlas. Por eso tenemos la tradición. Para sanarlas. Para aprender a aceptarnos nosotros mismos primero y luego aprender a aceptar a los demás. Un día, a los meses de estar en el grupo, salí de la inconsciencia. Las juntas funcionan, el oír las experiencias de otros. Un día me llamó esa hermana que es compañera y me dice que ella estaba activa todavía, yo tenía unos meses en nada, y me dice que estaba viviendo una situación, no es tan importante lo que me dijo, llorando como le hacemos los alcohólicos, que estaba embarazada, que mi mamá la estaba corriendo de la casa. Cuando colgué el teléfono se me había nublado todo. Le hablé a mi padrino y en ese momento no era lo que ella me había dicho, sino lo que yo sentí. Ahí desperté al daño espiritual que traía. Sentí que el niño que estaban rechazando, que el niño que no quería esa mujer que naciera, que era mi madre, era yo. Tuve esa regresión y le hablé a mi padrino y llegó al ratito y duré horas ahí llorando con él aquellas miserias que me había guardado toda la vida. O sea que el despertar de conciencia fue brusco en mi caso. Tuve una regresión y afortunadamente estaba el padrino para escucharme. Y platiqué de todos los problemas que me venían atormentando desde la niñez, del abandono de mi padre, y pensaba que mi principal resentimiento era con él. Y ese día lloré así como nunca y platiqué todos mis crímenes y mis bajezas y mis culpas y mis vergüenzas, unas reales, otras irreales, pero uno las siente igual. Y aquello que tanto temí platicar por vergüenza, creí que iba a ser rechazado otro día, el padrino estaba en la puerta de mi casa preguntándome cómo había amanecido. Nunca había sentido el amor humano tan cerca. Nunca había sentido que otro ser humano me aceptara tal como soy, sin juzgarme. Y si eso no se encuentra en AA, no se encuentra el amor fraterno verdadero. Y yo tuve ese regalo. Lo tuve a través de mi padrino primero. Y empecé a creer en el anonimato. Empecé a creer en el amor. Empecé a creer que podía dejar de beber. Y fui con mi hermana y con mi madre a decirles que mi hija se viniera si no quería tenerla a mi madre porque era una vergüenza, una deshonra para la familia. Le dije lo mismo que le hicieron a usted, amor. La corrida que le dio mi abuelo cuando iba a nacer, yo lo mismo le está haciendo a mi hermano. O sea, ya estoy lleno de resentimiento, iba. Había sido una catarsis, pero la catarsis no cura, libera, para que no se hagan con la finta de remedios baratos. Es bueno hacer la catarsis, pero no creer que ya practiqué el programa, no creer que ya sané. Lo que expulso en tribuna libera como el vómito, pero no cura la infección. Y es muy claro AA en cómo trabajar los resentimientos. Se escribe el nombre de la persona con la que está resentido y se vale conmiserarse. Escríbale todo lo que le hicieron y ahí le dejé caer todo lo que sentí, resentimientos por causas reales o imaginarias. Lo importante es cómo lo sentí yo.
pues yo sentí esto, que fui hijo rechazado, que mi mamá, que me mintió, que por una tía me enteré de mi origen y que esto, y guau, todo. Y luego lo revisa el padrino y como cuando uno guacarea, pues mire, le hizo daño esto, le dañó el amor propio herido, la autoestima, todo va sobre la autoestima, dicen ahora los psicólogos. Le generó miedo a ser rechazado, por eso tiene esa tendencia al suicidio, por eso bebió, toda mi reacción. Le saca el padrino cómo afectó. Y se hace así, pero con cuaderno bien. Y luego dice el padrino, bueno, hasta aquí no se ha solucionado el problema. Lo que resulta de ese primer ejercicio es que el mundo y los demás estaban muy equivocados. O sea, mi madre, qué mal estaba mi madre. Ahí salió clarito en mi resentimiento. Pero como se trata de su inventario y no el de su madre, me dijo mi padrino, ahora escriba usted cómo reaccionó, cómo se envenenó el alma y cómo intentó vengarse de su madre. Y ahí, de las relaciones torcidas con los demás, obtenemos mucha información de nosotros mismos. Y cuando empecé a escribir, ¿yo cómo me dañé? Pues primero, siendo muy vivo, oyendo pláticas de mis tías, de los adultos, los que me envenenaron, los que me dijeron quién era mi papá, juzgando a mi mamá, avergonzándome de ella. Después, más grande, ya dejé de hablarle, me distancié de ella, en mi alcoholismo regresaba nomás para decirle para qué me había dado la vida. Yo tengo una reacción ante el resentimiento que es alejarme, distancia. Por eso anduve por todo México como loco, pero tenía el cordón umbilical, aunque podrido, pero lo traía estirado por todo el país. Porque atrás de un resentimiento hay una dependencia, y atrás de una dependencia hay un disturbio emocional y hay una impotencia. Y yo era impotente al desprecio que había sentido con mi madre. Y siempre traía esa sensación de no amado por ella. Aunque ella tuviera 1000 actos de amor, para mí no existía nada. Y cuando escribo la forma en que yo reaccioné, el daño que yo hice, mi propio alcoholismo, y ahí a un lado mi padrino empieza a enlistar parte de mis defectos de carácter, con los que yo reacciono, mis formas de ira, mis formas de venganza. Y ya cuando pone en una balanza, a ver, vamos viendo aquí. Me gusta mucho el 5º capítulo, dice, aquí tenemos que parar en seco. Resulta un contrasentido que un fracasado, un alcohólico que no supo vivir su vida, quiera juzgar a otros. Resulta un contrasentido. Si quiere perdón para usted, tiene que empezar perdonando, me dijo el padrino. Y mire, esto según le hicieron, y esto usted hizo. Y lo que supuestamente le hicieron está por verse. Porque su madre, si no hubiera querido que naciera, nomás cierra las piernas y ahí se lo lleva, o lo bota, o lo regala, ¿o qué hizo su madre? No, pues dicen que trabajó en casa para mantenerme. ¿Y eso nunca lo vio? No, pues yo no, o sea, ahí le hace unos cuentos, no me acuerdo, estoy bloqueado. Sí se acuerda, por eso el padrino tiene que ser hábil, porque la enfermedad, para extirpar el resentimiento, se defiende. Y ya me dijo, mire, usted deliberadamente hizo el daño, y usted se hizo más daño con mi papá por salir raspado. A ver, ese señor del que intentó vengarse, desquitarse de sus hijos, que le deseó el fracaso, que estudió para triunfar y ser más que sus medios hermanos, que ni he conocido a la mayoría, fíjense la locura. ¿Quién te hizo daño, ese hombre o tú? Por eso dicen, el resentimiento es como el que agarra una brasa ardiendo, el que se queme es él. Yo traía una brasa ardiendo, pero va a ver el día que vea a mi papá. Va a ver el día que me reencuentre, que se humille, que me pida perdón, que esto, y a mis hermanos les voy a demostrar que yo tengo lana, que no necesité de ellos. Ay, traje la brasa ardiendo toda mi vida. No vi a mi papá hasta ya dentro de AA 3 días antes de que se muriera. ¿Qué daño le hizo ese señor? Me dijo mi padrino. Cooperó para que naciera malagradecido. O sea, las verdades en nada son muy sencillas. De veras, pero es que nunca me procuró. Mire, era alcohólico, su papá no procuraba ni a los hijos que vivían con él, menos a usted. Y a usted le fue bien porque nunca ha trabajado, mire las manos cómo tiene, sin callos, sin nada. Mis hermanos me mantuvieron a mí, escuela particular, a mí me fue bien, pero siempre por el resentimiento, viendo todo con miseración. Niño abandonado, pero crecí con todo, me llevaban a la escuela en carro.
En escuelas particulares el niño sacaba los primeros lugares, lo vestían como rico y quejándose. Esta es una enfermedad, el alcoholismo. Todo eso me despertó a la realidad mi padrino a través de este ejercicio. Y me hincó, vamos a pedir perdón a Dios por eso que usted tanto odió a su madre, tanto resentimiento y a su padre y por usted mismo. Y es algo bien liberador cuando le pide uno perdón a Dios por mis faltas y por las de esa persona. Después me dijo, mire, ahorita no quiera que su relación con su madre mejore. Usted va a trabajar con usted mismo. ¿Cómo se envenenó? Con pensamientos negativos. ¿Cómo va a sanar? Con pensamientos positivos. Empecé a recordar cosas positivas de mi infancia, cuando mi madre me enseñó a nadar, cuando en unas aguas termales, allá en Boquilla de Concho, Chihuahua, cuando mi madre regaba los jardines, cuando le cantaba en la mañana a las flores, porque mi madre era una mujer que tiene muchas características de estas de sana mentalidad. Fue una mujer de fe, fue una mujer que amaba la vida. Fue una mujer que se quedó viuda, su esposo era ciego toda la vida, pero tentaba porque tuvo muchos hijos. Quedó huérfana a los 5 años, fíjense, mi padrino me dijo, ¿quiere comprender a su madre? Conozca su historia. Cuando conocí su historia, que quedó huérfana a los 5 años, mi abuelo se volvió a casar otras 2 veces, mi abuelo mataba o no sé, se le morían las mujeres, pero tuvo como 20 hijos en 3 matrimonios por parte de mi mamá. Pero mi mamá fue el primer matrimonio y se quedó ella como mamá de las demás niñas. Y ella sola creció y ella se llegó hasta 2º año de primaria y era una mujer educada y era una mujer que luchaba en la vida. Y todo lo que fui aprendiendo, se casó, al año queda ciego su esposo, enviuda joven, y a los 3 años nazco yo, a los 3 años de que enviudó. Y cuando conocí su historia, una historia de una mujer que había luchado toda su vida, que antes, cuando yo nací, tuvo que abandonar el pueblo donde vivía. Mi abuelo la desheredó, pueblo chico, mitote grande, trabajar en casa, todo eso para sacarnos adelante. Y yo ya cuando tuve uso de razón, ya trabajaban mis hermanos mayores. Y me dijo, ¿quién le hizo daño a usted? Yo era más perverso. Yo le había hecho mucho daño a esa viejita. Yo la había ofendido mucho y la peor ofensa a una madre era decirle, ¿para qué me trajo al mundo? Déjeme morirme, déjeme vivir así, es mi vida. Usted ya vivió la suya y no muy bien, por cierto, le decía. O sea, el resentido para resentirse juzga, se cree Dios para juzgar a los demás. Esa fue mi enfermedad desde niño, perverso. Gracias al alcohol que me tumbó, gracias que me quedé tirado en las plazas, gracias, así del tamaño que soy, se ve el borracho medio desagradable con moscas y la fregada. Bendito alcohol que derrumbó mi soberbia. Con esa soberbia me envenené, con esa soberbia juzgué a mi madre, con esa soberbia juzgué el mundo. Todo estaba mal. México, el gobierno, el único que estaba bien era yo, pero era muy pedo. Qué curioso, ¿no? Todos están mal y el único que se cree, que se vanagloria de su rectitud es el alcohólico. Aquí vine a despertar que no era verdad, que era un ser necesitado de afecto, pero con mucha perversidad, que si quería perdón para mí tenía que perdonar a esa madre, el haberse equivocado quizá en cómo educarme. Cuando ya al tiempo le pregunté por qué nunca me había dicho ella la verdad, dice, mira hijo, yo pensé que era la forma en que menos te iba a dañar. Pues sí, pero a mí fue lo que me dañó más. Pues sí, pero ¿cómo van a adivinar los padres? Que tienen un hijo fenómeno. Porque es como un mongolito espiritualmente el alcohólico. Entonces, trabajar todo eso, y después de la comprensión, si supiéramos comprender, no haría falta perdonar. Inclusive los daños más graves, dice, comprender que otros seres están espiritualmente enfermos si el daño fue real. Por ejemplo, los que cometen daños sexuales, el que tiene abuso sexual, si no cura, si no sana, va a hacer daño sexual. Esos son axiomas, son formas de conducta que se repiten de generación en generación.
Y siempre es en el ámbito de la familia, tíos, primos, hermanos, ahí está el desmadre. Pero mientras no se encare la sexualidad como lo que es, como un aspecto más del ser humano, y se siga vetando esos temas, y se siga viviendo ingenuamente como si no hubiera sexo, ¿qué le hace que mi hijo se acueste con el tío borracho? Pues ay mamá, ahí le va. Problemas y problemas, pero aún así podemos perdonar a esas personas enfermas sexuales, porque alguien les hizo el mismo daño. Y lo que tenemos hoy en AA, los que estamos aquí, los que tenemos esta oportunidad, es cancelar una cadena de sufrimientos, una herencia de daño de generación en generación, interrumpir el sufrimiento, sanando nuestras almas, para no seguir transmitiendo ese odio, ese rencor, esa incapacidad de amar a nuestros hijos. Eso es lo que yo le agradezco es lo que le agradezco a mi padrino. No tuve un padre en el mundo, pero tuve un viejo, sabio, bondadoso, entregado a AA, que me supo apadrinar. Cuando menos en AA no fui huérfano, porque yo acepté el apadrinamiento y respeté a mi padrino. Yo recuerdo que los últimos 12 años vivió mi madre de cuando yo llegué pero los últimos 10 años fui aprendiendo a amarla. Fue una relación de poco a poco, ¿sí? Mi padrino no fue tan tonto para decirme, vaya y ráyesela a su mamá, dígale eso a su mamá y se va a curar. O sea, esos remedios que dan los ignorantes de nada. Nunca han sanado su resentimiento y quieren sanar a los demás. No. Vaya, oféndala, no. Eso genera más resentimiento. El resentimiento se sana en el interior, por eso se hace el inventario, por eso se escribe, por eso se pide a Dios perdón, se sana en el interior, y ya sanado, con actos de amor interno, si la persona ya se murió, se le puede perdonar en la mente y en el corazón. Y que surja en este momento el recuerdo sagrado de mi padre, de mi madre, de nuestros padres, los que Dios quiso que fueran el conducto para venir al mundo, como hayan sido. Y empieza a sanar eso. Cuando vemos a los padres como un regalo, como una oportunidad, como un conducto, quizá muy chuecos, quizá muy dañados también, como nosotros mismos, como hemos ido con nuestros hijos. Yo decía que no iba a abandonar a mis hijos, fue lo primero que hice, abandonarlos. ¿Por qué? Porque traía esa incapacidad de ser padre. Sentía yo una impotencia de que me estorbaban, de que los veía como bultos nomás. ¿Cómo están tus hijos? Así, pues eran gemelos. Los veía del tamaño que estaban acostados nomás. Era lo que podía decir de ellos nomás, porque no podía amarlos. Decía yo, es que yo nunca tuve papá. No, pero esos instintos los trae el ser humano. La capacidad de amar la tenemos los seres humanos, pero tienen que despertar. Y despiertan al amor cuando se estirpan los resentimientos. Son tumores espirituales malignos. Y se estirpan y se pone uno en manos de Dios. Y empieza a sentir el amor. Cuando empecé a hablar con mi madre, que le dije una vez, ¿cómo fue la relación con mi padre? Yo, hijo, me enamoré de tu padre. Y esa idea, con que yo hubiera sabido eso en mi adolescencia, no hubiera sufrido tanto, hijo. Nomás con saber que mi madre amaba al hombre con el cual se unió para darme la vida. No razoné nada, hijo, simplemente me enamoré. Y no me arrepiento porque naciste tú. Y ella me amaba y yo la despreciaba. Me dijo dónde me habían hecho porque no había hoteles ni moteles. En la orilla del río Conchos, ahí. En el Zacate, a gusto. Me hicieron bien, pues me hicieron con amor. Me hicieron con ganas, no esas relaciones aguadas nomás. Me hicieron bien, pues. Las pasionales, hijo. Por eso soy apasionado de AA, hijo. Estoy vivo y quiero vivir. Y le agradezco a mi madre que me haya traído al mundo. Y se lo pude demostrar en vida. Y desde que hice conciencia de esto, empecé a mandarle su cheque. Empecé a mandarle a que viviera con dignidad, a que no se apurara si mis hermanos le daban o no dinero, que ella tuviera de qué vivir, y vivió bien los últimos años, sin inseguridad económica. Porque eso es que amo mucho a mi madre y no le mando ni madre, es mentira.
Oye, ¿no has ido a visitar a tu mamá? No, no te tiempo. Ese está resentido, por eso no va con la mamá. Ni con él. ¿No les has hablado por teléfono? No, ¿para qué? Pues siempre es la misma. Mejor ni les hablo, está resentido, cuidado, sane, trabaje el resentimiento. Porque se están perdiendo una oportunidad en vida. Si tienen a sus padres, ámenlos, aprendan a amarlos en vida. Yo pude gozar de mi madre, por eso me quedó satisfecho el corazón. Por eso me quedó más agradecimiento a AA, porque amé a la viejecita aquella. Aprendí a besarla de viejo. Aprendí a besar con ella, bien, yo tanto que la criticaba. Aprendí a besar con ella. Al final tuvo una enfermedad que como un mes la tuvo en la cama, un cáncer que le vino así muy fuerte. Y recuerdo que el último día que la vi, quise estar solo con ella, pero ya habíamos viajado juntos para disfrutarla. Ya habíamos hecho muchas cosas y yo iba donde ella vivía. No me gustaban esas pláticas de qué calor, cómo está el día, y chisme de los demás. No, yo iba con mi madre, a amarla, a saber qué sentía, a decirle lo que yo sentía, porque estaba estrenando un sentimiento que no conocía, el de hijo hacia su madre. Y ya al final, cuando estaba ella acabando, le digo, madre, te vas a morir. Estoy muy contenta, hijo, estoy satisfecha de la vida. Era una mujer de fe, pues. Luego a la hora que Dios quiera, hicimos oración, le hice unas oraciones de bien morir, del enfermo. Cantamos juntos una cancioncita esa entre tus manos. Y ya me hinqué al pie de la cama de ella y le dije, dame tu bendición, madre. Y me empezó a dar la bendición y le vi la mirada así de abajo hacia donde estaba ella en su cama. Y parecía que la mirada me taladraba hasta el corazón. Y empecé a llorar ahí. Me dice, no llores, hijo. No, madre, no lloro porque te vas a morir. Lloro por el amor que te tengo, le dije. Lloro porque le doy gracias a Dios que tú hayas sido mi madre. Lloro porque puedo valorar ahora el amor que me diste y todo lo que viviste por mí. Y en ese momento sentí que mi alma con la de ella se fundía. Y en esa bendición que me quedó para toda la vida, y que cada vez que la recuerdo y que voy a hablar de ella me la doy, porque ya no quiero blasfemar más. Tengo que hablar de lo negativo que pensé de ella, pero no porque lo siente en mi corazón. En mi corazón no hay más que recuerdos sagrados de ella, recuerdos positivos de ella. La amo como la mujer que me trajo al mundo, me reconcilió con la vida. Y el día que ella se murió me quedé en paz, fue una fiesta. A los pocos meses murió mi padrino de una manera repentina. Y son tan fuertes las relaciones humanas, las relaciones en nada, que a ese hombre que me enseñó a amar a mi madre, que me enseñó a perdonar, que me enseñó a amar la vida, que me enseñó a trabajar los resentimientos, lo he tenido que llorar más porque no estaba preparado para que se muriera. Recuerdo cuando murió en un hospital, le dio un infarto, y la vez que me despedí de él, no nos dejaban entrar, pero en la madrugada hice trampa con una enfermera y me colé a verlo, así como estaba todo enchufado. Dije, padrino, ¿la vas a hacer? No, me dijo. Sabía mucho de medicina, mi padrino era hipocondriaco. Tengo el eco de tal tamaño. Era una persona que me enseñó a amar AA. Fue custodio, fue delegado, fue servidor. O sea, era una persona que no ha vuelto a ver en la región, no porque haya sido mi padrino, otro ser humano como él. Que amaba al borracho, que amaba a Alcohólicos Anónimos. Y murió él y sentí que me quedaba huérfano. Sentí que me tambaleaba, fue hace 6 años. Y tenía un servicio yo muy fuerte. Y a veces llegué a ir al cementerio, solo, a llorar ahí a la tumba de mi padrino y decirle, ¿por qué me abandonaste cuando más te necesitaba? ¿Por qué te fuiste? Y me quise resentir otra vez con Dios por mis exigencias. Hasta que un día desperté a que si Dios me había puesto ese hombre en el camino, no era para que le llorara la muerte, era para que amara a otros seres humanos como Él me amó a mí, y que el gusto que Él le daría es que yo prestara el servicio, como Él lo prestó. Era el único, y siento ahorita en esta sala su presencia,
siento que está contento. Él era gordo, era de Michoacán, era alegre, está contento porque él amaba Alcohólicos Anónimos. Está sesionando ahorita con nosotros, porque los muertos no están muertos, estamos más muertos los que andamos aquí sin trabajar los resentimientos, estamos más muertos. Los que hemos nacido a la vida del Espíritu ya no están muertos, y todos los actos de amor que hacemos en Alcohólicos Anónimos permanecen hasta la eternidad. Van a permanecer en nuestros hijos, van a permanecer en nuestros ahijados, van a permanecer en nuestros grupos, y cada acto de perdón es un acto de amor. Cada vez que soy capaz de perdonar, y lo más difícil, con lo que he tenido que trabajar los últimos años, el perdón hacia mí mismo, los sentimientos de vergüenza, culparse de nada, avergonzarse de nada, entristecerse de nada. Hay que aceptar los rasgos de personalidad, el que es tímido, el que es hablantino, el que es lujurioso, el que es homosexual, aquel lesbiana. O nos aceptamos como somos, como hijos de Dios, o nos convertimos en enemigos de nosotros mismos, porque esa es la raíz de la enfermedad. Dios nos ama así como somos, Dios nos quiere así, por eso nos trajo a AA. Cuando le dije a mi padrino, oye padrino, pero yo que he sido ateo y que hablé mal de Dios, ya sabía Dios que estaba loco, hombre, déjate de cosas. Por eso te trajo a AA, te perdonó desde antes, pero hay que abrirse al perdón. O creo en el amor de Dios, en el amor incondicional, en el que todo perdona, en el que sana, o no la voy a hacer. Llegó la hora de creer. Y cuando soy capaz de creer y dejar a Dios ser Dios, dejo de juzgar a los demás. Y dejo de resentirme, porque no soy nadie para juzgar a los demás. Así serán equivocadas sus conductas. Ese hombre, esa mujer tiene motivos suficientes para ser así, y yo no voy a agravar su dolor. Y si mis conductas son equivocadas, debo tener la misma comprensión conmigo mismo que con los demás. La que tendría con un doceavo, la que tendría con una hijada. Esto es a lo que uno despierta cuando trabajamos los resentimientos, los miedos, las culpas, las vergüenzas, las frustraciones. Es una liberación. Llegó la hora de despertar. Así funciona el programa de AA. A las personas que hoy vienen están llamados a vivir. Ya no bebemos porque queremos vivir. Y el que vive ya no bebe. Y el alcohólico que recupera la alegría de vivir, ese está del otro lado. Se ha salvado de la muerte espiritual. Eso es lo que trato de hacer en Alcohólicos Anónimos, mantener mi crecimiento espiritual. Tengo padrino actualmente, me costó trabajo, porque mi ego me creía que no iba a encontrar otros como yo. Pero en AA siempre hay. Lo busqué con un poco más de sano juicio que los que se me proponen aquí ahorita. Lo busqué un poquito, ¿no? Porque voy a entrar en otra etapa en AA en que quiero vivir más a gusto, más tranquilo. Es un tipo muy inquieto, muy zafado, y quiero vivir lo otro, lo que me ofrecen los veteranos, ¿no? Así es que ya llegué a la mayoría de edad, acabo de cumplir 20 años, en AA. Pero estoy muy contento de decirles que hay una solución, pero hay una solución de raíz a la perversa enfermedad del alma, que podemos despertar a la vida, podemos despertar al amor, y solo el amor cura. No cura el castigo, solo el amor cura. Nosotros somos testigos de eso. Parece que el odio es más fuerte que el amor. Parece que el rencor es más fuerte que el amor. Parece que la lumbre es más fuerte que el agua. Y sin embargo, el agua apaga el fuego. El amor apaga el resentimiento. Para cicatrizar las heridas, actos de amor externos. Actos de amor. No hablar mal de la otra persona. Recordarla con amor, darle con generosidad lo que podamos darle, cartas, comunicación, regalos, lo que sea. En el amor todo se vale, y eso lo aprendemos en AA. Hemos nacido por segunda vez en Alcohólicos Anónimos al mundo del espíritu, y esto lo experimentamos abiertamente cuando nos liberamos del resentimiento. Somos hijos de Dios, somos hijos del amor. Hemos nacido para ser felices, estamos condenados a ser felices los que nos condenamos a la infelicidad. Estamos condenados al amor, los desheredados del amor. Estamos condenados a la alegría de vivir, los tristes y frustrados. Por eso me gusta mucho esta frase con la que termino.
ven tú el más amado, la más amada. Ven tú el más necesitado, el marginado, el olvidado. No busques más. Es Dios a quien buscaba. Muchas gracias, compañero.